nacido a término, las cifras de hemoglobina pueden variar entre 16 a más o menos 3. ¿Por qué ocurre esto, verdad? Es como que fuese que el recién nacido tiene una poliglobulia que se considera fisiológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el recién nacido, o sea, una vez que está intraútero tiene un tipo de circulación y una vez que nace se expone a altas concentraciones de oxígeno y hay un cambio en la circulación sanguínea del recién nacido, ¿verdad? Entonces, el recién nacido normalmente presenta una concentración alta de hemoglobina, también asociada a índices aumentados. Por eso es que para considerar anemia en el recién nacido se habla que sea por debajo de 14 gramos por decilitro, ¿verdad? Que es una cifra muy superior a los pacientes normales, ¿sí? Esta cifra va cayendo gradualmente desde el nacimiento hasta llegar a la etapa de la anemia fisiológica, que se ve entre los 2 a 3 meses de vida. Por eso que acá tenemos como rango de referencia 3 meses, ¿verdad?, en que hay un descenso que puede caer hasta 9.5 y por debajo de esa cifra se considera anemia en ese periodo, ¿verdad?, que es el periodo de la anemia fisiológica, que más adelante vamos a hablar también cuál es la causa y cómo se presenta. A partir de ahí hay un ascenso nuevamente de los glóbulos rojos y alrededor del año se considera que es por debajo de 11. Entre los 1 a 12 años el valor normal es de 13 más menos 1 y para hablar de anemia tiene que ser por debajo de 12. Y después ya tenemos las mujeres no embarazadas y los varones, que el rango de hemoglobina está entre 14 y en los varones 15 más menos 2. Y para hablar de anemia en la mujer está por de 12 y en el varón por debajo de 13. Entonces esta sería la cifra, la columna de la izquierda sería la cifra del volumen normal, o sea, del valor normal, y la columna de la derecha, a partir de lo cual considera anemia según las diferentes edades. Bueno, aquí también tenemos una diferencia entre entre el sexo masculino y femenino. La suma entre eritrocitos, ¿verdad?, que está entre 4.2 a 6.3, ¿verdad?, siempre tiene mayor recuento de glóbulos rojos y la mujer tiene un valor menor. Y la hemoglobina en el varón entre 14 a 17, la mujer entre 12 a 15, esto es mujer adulta y el varón adulto, o a partir de un adolescente también. Y el valor del hematocrito, que para que se considera que es un valor de 3 veces el valor de la hemoglobina. Aquí tenemos los índices hematimétricos, ¿verdad?, que después vamos a ver cuando estudiemos anemia, que son de importancia, sobre todo para la clasificación de las. El de mayor importancia en el caso de los índices sería el volumen corpuscular medio. Vemos también que así como el recién nacido tiene una hemoglobina alta, también el recién nacido a término tiene un volumen alto. Los glóbulos rojos del recién nacido son macrocíticos, ¿verdad?, un BCM mayor a 100 generalmente. Esto va descendiendo gradualmente hasta llegar a los 3 meses a un valor de 90 y ya alrededor del año 70 más menos 8. 1 a 12 años, 85 menos 8, y después en la mujer adulta, 89 más menos 9 y el varón 90 Esta más menos 9. Esta reunión está siendo grabada. La hemoglobina corpuscular media, aquí tenemos el rango también, ¿verdad? El recién nacido 34 más menos 5, niños 27 más menos 3 y los adultos 30, alrededor de 30. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media 33 más menos 2 por decilitro. El RDB que en español las siglas serían el ADE, que es la amplitud de distribución de los eritrocitos. Lo que mide es el coeficiente de variación del tamaño de los glóbulos rojos, ¿verdad? Hay mucha variabilidad. El valor normal, porque este valor ya sale por el tablero electrónico en porcentaje. El valor normal es de 11.5 a 14.5. Bueno, los reticulocitos que ustedes van a escuchar que hablamos siempre cuando hablamos de anemias, en realidad no forman parte del hemograma, ¿verdad? Es un estudio aparte, pero como les explico siempre, es un estudio sencillo y con la misma muestra del material que se saca para hemograma, se hace un extendido al igual que el prótesis de sangre periférica y lo único que varía es la coloración especial, coloración de Resil. ¿Qué es lo que mide los reticulocitos? Respuesta medular, porque son células eritroides que ya han perdido el núcleo, pero que conservan, ¿verdad?, restos de ARN y al tener esos restos de ARN es lo que le da una coloración especial, ¿verdad? El valor normal de los retículos es entre 0,5 a 1,5%.
El recién nacido, al igual que la hemoglobina alta, su BCM alto, también tiene un reticulocito aumentado al nacer. ¿Por qué es eso? Porque el nacimiento representa como un estrés para el recién nacido y libera elementos más jóvenes a sangre periférica. Entonces, podemos tener que un recién nacido tenga una hemoglobina alta, reti entre 4 a 6%, sin que eso implique una anemia o una patología, ¿verdad? Generalmente hablamos, ¿verdad? Porque los artículos sobre todo nos sirven para diferenciar las anemias regenerativas de las arregenerativas, nos sirven de todo, entonces, como valor de referencia cuando está 3%, lo que solemos ver en las anemias hemolíticas o cuando hay alguna hemorragia. Bueno, esto es lo que les dije, ¿verdad? Con respecto a DW, y sirve para diferenciar sobre todo las anemias ferropénicas, las demás anemias hipocrómicas microcíticas, ¿verdad? Teniendo en cuenta los metros, el BCE bajo, que es en el caso de las anemias hipocrómicas microcíticas, que en el caso de las anemias ferropénicas, ¿me escuchan ahí porque es conexión inestable? Sí, hasta ahora sí. Bueno, entonces, anemias ferropénicas que sabemos que son anemias hipocrómicas microcíticas, por lo tanto tienen BCM bajo, y si el RD está aumentado, eso habla a favor de una anemia ferropénica, o sea, mayor a 14.5. En cambio, en las anemias, ¿verdad? Talasémicas, que es otro tipo de anemias hipocrómicas microcíticas, que tiene un BCM bajo, pero RDW normal, habla a favor de talasemia, y si el RDW está aumentado, pero el BCM está normal, podemos tener en el caso las anemias de enfermedades crónicas, como ser las enfermedades renales, por ejemplo. O sea, es un parámetro más para que podamos guiarnos hacia un probable diagnóstico. Bueno, las otras células de la sangre, los glóbulos blancos, ¿verdad? Los leucocitos, ¿verdad? Que constituyen el grupo más heterogéneo entre los componentes de la sangre, y también presenta variabilidad en la edad pediátrica, sobre todo en el recién nacido y en el lactante, ¿verdad? En el que vemos que hay un predominio de linfocitos, y que eso a medida que el niño va creciendo, va invirtiéndose en la relación a llegar el predominio de neutrófilos, que es característico del adulto, que recién vamos a ver a partir de la edad escolar. Bueno, esta tabla nos muestra, ¿verdad?, los diferentes valores. No hace falta que ustedes sepan de memoria, ¿verdad? Pero es para que tengan un rango de referencia. Ustedes pueden ver que acá el recién nacido, así como tiene glóbulos, tiene hemoglobina alta, ¿verdad? También tiene glóbulos blancos altos, porque dijimos que el nacimiento representa un estrés y eso hace que la médula libere entonces a sangre periférica, así como también hay movilización del pool marginal de leucocitos, ¿verdad?, por el estrés del nacimiento. En los libros incluso ustedes van a encontrar que esta leucocitosis puede llegar a 30.000 en las primeras 72 horas de vida, sin que eso represente un estado patológico. O sea, se considera que es fisiológico y que puede ser normal durante las primeras 72 horas de vida. Al mismo tiempo, tenemos un predominio de neutrófilos, alrededor del 60%, linfo 30%, monocitos 6 y eosinófilos 2. Este recuento de leucocitos del periodo neonatal generalmente va descendiendo y se normaliza en la primera semana de vida. O sea, el recién nacido llega a la semana de vida con una cifra de leucocitos alrededor de 10.000, 12.000, y ustedes ven que acá comenzamos a tener fórmula repartida. ¿Qué es lo que significa fórmula repartida? Cuando hay mitad neutro y mitad linfocitos. Ustedes ven que prácticamente es el mismo valor. Alrededor del mes comienza ya a haber predominio de linfocitos, que es lo que va a predominar toda la vida del lactante, ¿verdad? Nosotros, si ustedes ven acá, 6 meses tiene predominio de linfocitos, 60%, un año 60%, y alrededor de 4 años de vida tenemos otra vez la fórmula repartida, mitad neutro y mitad linfo. Y a partir de los 6 años, 7 años, comienzan a predominar los neutrófilos en los leucocitos de los niños. Entonces, solo para repasar, ¿verdad?, tenemos una leucocitosis en el periodo neonatal que puede durar las primeras 72 horas de vida, con predominio de neutrófilos. Esa cifra va disminuyendo durante la semana hasta normalizarse, y a partir del mes de vida ya tenemos la linfocitosis característica. Vamos a ver predominio de linfocitos. Muchas veces nos envían para evaluación, ¿verdad?, porque el que evalúa el hemograma a veces es un médico general y se olvida de todas estas clases que dimos, ¿verdad? Entonces,
cree que igual que el adulto tiene que tener predominio de neutrófilos. Le llama la atención que tenga linfocitosis. La linfocitosis es característica del niño desde el periodo lactante hasta el periodo preescolar. Recién a partir del periodo preescolar, que sería los 4, 5, 6 años, tenemos fórmula repartida y a partir de 6, 7 años comienza a haber predominio de neutrófilos, que va a ser ya como en el adulto, ¿sí? ¿Se entiende? Están todos durmiendo, parece. Sí, perdón. ¿Cómo? Sí se entiende, doctora. Bueno, si quieren preguntar algo, no hay problema. Bueno, esto es como para tener referencia nada más, pero es más del hemograma de adulto, ¿verdad? Ustedes van a ver que otro dato de valor, ¿verdad? Que muchos libros también hablan que el recuento de glóbulos puede ir de 4.000 a 11.000, porque muchas veces hablan 4.000 ya es leucopenia. El rango de variabilidad va de 4.000 a 11.000. O sea, hasta esa cifra podemos considerar normales. ¿Qué es lo que nos interesa cuando hay a veces una leucopenia? Ver el recuento absoluto de neutrófilos, o sea, si está neutropénico o no ese paciente. Acá vemos que los neutrófilos, esto varían entre 40 y 75%, o sea, va a depender de la edad del niño, ¿verdad? Si es un lactante, dijimos que va a tener predominio de linfocitos, pero siempre para hallar un valor absoluto o para saber si hay neutropenia o no, tenemos que hacer esto por regla de 3. Acá también ven que el linfocito pone 20 a 45, pero va a depender de qué periodo de la vida está el niño. Eosinófilos entre 1 a 6% o 1 a 5%, monocitos 2 a 10% y los basófilos constituyen las menos frecuentes en sangre periférica. Ustedes ven que 0 a 1% nada más es el valor de basófilos. Bueno, solo para hablar de los diferentes tipos de células, vamos a comenzar con los neutrófilos, ¿verdad? Sabemos que los neutrófilos son los que van a comenzar a nivel medular a partir de los precursores granulocíticos, o sea, los precursores serían los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielo, bastones, hasta llegar a la forma madura, que son los neutrófilos, que son los que aparecen en sangre periférica. Cuando nosotros tenemos estos elementos precursores en sangre periférica, o sea, por ejemplo, tenemos neutrófilos, tenemos células de encallado o metamielocitos, es lo que se llama desvío escalonado a izquierda, ¿verdad? Que van a escuchar a veces cuando hablan de repente con algún paciente que tiene leucocitosis con desvío a izquierda. Eso es cuando aparecen en sangre periférica células inmaduras dentro de los precursores de los granulocíticos. Sabemos que los neutrófilos sobre todo cumplen una función de defensa frente a las infecciones bacterianas, ¿verdad? Por eso que casi siempre en todas las infecciones bacterianas van a estar aumentadas los neutrófilos. Nosotros podemos hablar de neutropenia y neutrofilia con respecto a los neutrófilos. Hablamos de neutropenia cuando el valor absoluto de los neutrófilos está por debajo de 1.500, ¿verdad? Porque sabemos que mientras más bajo el recuento de neutrófilos, mayor la posibilidad de una infección grave. Entonces, clasificamos en neutropenias leves, moderadas y severas. Leve, cuando el valor absoluto está entre 1.500 y 1.000, moderada entre 1.000 y 500, y neutropenia severa cuando está menor a 500. Se habla de agrocitosis cuando el recuento absoluto está menor a 200. Esto se hace por regla de 3. Vamos a suponer que tienen ustedes un hemograma que les informe 5.000 blancos, pero 10% de neutrófilos. El 5.000 va a ser 100%, X va a ser 10%. Y si hacen regla de 3, le va a hacer que el 10% de 5.000 va a ser... ¿cuánto les dije? 10%. Va a ser 50, o sea, va a tener una neutropenia severa. Es solo regla de 3 para hacer el valor absoluto. Bueno, ¿qué es lo que estudiamos cuando vemos neutropenia? Podemos tener diferentes causas infecciosas, en caso de infecciones bacterianas severas como los cuadros sépticos. Generalmente en los cuadros sépticos solemos tener más bien leucocitosis con neutrofilia, pero cuando la sepsis es muy grave sabemos que hay como un consumo también de los glóbulos blancos y podemos tener neutropenias graves. Las causas virales, ¿por qué? Porque hay un aumento de los linfocitos, entonces hay una neutropenia relativa, secundaria al aumento del linfocito, y solemos ver el síndrome de mononucleosis, sarampión, influenza, el dengue, por ejemplo, paludismo, leishmaniasis, que generalmente hacen una pancitopenia por el
secuestro a nivel esplénico. El uso de drogas como causa de neutropenia es muy frecuente, ¿verdad? Es la segunda causa. Siempre que tenemos descenso de los glóbulos blancos tenemos que investigar el uso de medicamentos, ¿verdad? Sabemos que nuestra gente es muy de automedicarse y hay medicamentos que tienen conocido efecto a nivel medular, por ejemplo, antibióticos como las sulfas, las penicilinas, analgésicos, la dipirona, ¿verdad? Tiene un efecto, sobre todo con el abuso de dosis. El cloranfenicol, que si bien es un medicamento que ya no se usa en las pesas, en los barrios, se sigue vendiendo, ¿verdad? La famosa, las camisetinas, ¿verdad? El uso de radiaciones, enfermedades hematológicas como la leucosis, aplasia, y otras como el hiperesplenismo, enfermedad de Gaucher, que hacen como un secuestro a nivel del vaso y hacen que disminuya el recuento de glóbulos blancos. Bueno, así como podemos tener descenso en el recuento de glóbulos blancos, podemos tener un aumento, que es lo que se conoce como neutrofilia. Cuando hay un recuento absoluto mayor a 8.000, puede verse en diferentes enfermedades también la neutrofilia. Tenemos a nivel medular, que serían las enfermedades mieloproliferativas, que son más raras, ¿verdad? Como la leucemia mieloide crónica, policitemia vera, los mielodisplásicos, y las causas más frecuentes, que hay un aumento reaccional, como en las causas infecciosas, por ejemplo, ¿verdad? Un cuadro séptico, una neumonía, meningitis, ¿verdad? Una peritonitis, todos nos pueden dar con leucocitosis y neutrofilia. Procesos inflamatorios, ¿verdad? De repente una artritis reumatoide juvenil, una enfermedad de Crohn. Cuando hay necrosis tisular en pacientes en los grandes quemados, accidentados, ¿verdad? Por la necrosis tisular, también tenemos leucocitosis con neutrofilia. Otro dato importante a manejar es el uso de corticoides. El uso de corticoides en dosis alta de 2 miligramos por kilo, como usamos en pediatría de repente, o cuando usamos pulso de metil o de hexaminosa, siempre produce una leucocitosis porque hace como una movilización del pool marginal. En el caso también de, como les dije, grandes quemados, accidentados, y cuando hay una redistribución del compartimiento marginal en el caso de pacientes que hacen mucha actividad física, estrés, adrenalina, etcétera, que también podemos tener leucocitosis. Bueno, las otras células de la sangre, los linfocitos, también vamos a hablar cuáles son las causas, ¿verdad?, de linfocitosis. Dijimos que el niño normalmente tiene una linfocitosis los primeros 4 años de vida, ¿verdad? Que el rango varía entre 60 y 70% de predominio de linfo. Cuando tenemos un aumento, ¿cuáles suelen ser las causas? Ser causas infecciosas generalmente. Y entre las que predominan que dan linfocitosis son los virus, ¿verdad? Que sabemos que incluso son una de las causas más frecuentes de infección en pediatría, ¿verdad? El famoso una infección viral. ¿Cuáles son los virus? Muchísimos. Los característicos que causan con leucocitosis y linfocitosis es Epstein-Barr, citomegalovirus, que da el síndrome de monodosis. Tenemos el virus de hepatitis, varicela, sarampión. Causas bacterianas, característicamente la coqueluche, ¿verdad? La verdad que entre este año y el año pasado prácticamente no vimos, pero a pesar de ser una enfermedad prevenible, todavía vemos coqueluche, sobre todo en los niños que no han sido vacunados, ¿verdad? Y la coqueluche da característicamente una reacción, ¿verdad? Sería como leucemoide, pero con predominio de linfos. Se presentan con 20.000, 30.000 de glóbulos blancos y con predominio de linfocitos. La tuberculosis también puede dar una linfocitosis. Y tenemos otras enfermedades más raras, como la enfermedad de Addison, tirotoxicosis, enfermedad de Crohn, y las hematológicas, que siempre debemos descartar, ¿verdad?, cuando tenemos una linfocitosis muy acentuada, como la LLA, que es muy característica del niño, ¿verdad? La LLC vamos a ver más en el adulto. Reducción de los glóbulos, de los linfocitos, vamos a tener en pacientes que estén en tratamiento con quimio o radioterapia. El uso de corticoides, porque dijimos que vamos a tener una neutrofilia, ¿verdad?, secundaria al uso de medicamentos, y por lo tanto eso va a dar una linfopenia que es secundaria a la neutrofilia. En el caso de enfermedad de Hodgkin, infecciones como el SIDA, por ejemplo, ¿verdad?, que característicamente da una reducción del número de linfocitos. Otras alteraciones con respecto a los glóbulos blancos, que también tenemos que saber evaluar, es con respecto a los eosinófilos, que también son otras células de la sangre que prácticamente los eosinófilos no sufren variación con respecto al niño y al adulto. El valor normal varía entre 1 hasta 6%, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de eosinofilia, cuando hay un recuento mayor
Leve sería mayor a 400 en rango absoluto, entre 400 y 1500, moderada entre 1500 y 5000, y una eosinofilia severa cuando hay mayor a 5000 en valor absoluto. La misma cosa, ¿cómo nosotros vamos a obtener esta fórmula o estos valores? En el contador electrónico, el hemograma, por ejemplo, del hospital regional, ustedes tienen que primero hacer el recuento de glóbulos blancos, abajo la cifra en porcentaje y después en valor absoluto. Pero si de repente tienen un hemograma que no les informa el valor absoluto, la fórmula de obtener este dato también es por fórmula de regla de 3. O sea, si tienen un hemograma, por ejemplo, que informa 5000 de glóbulos blancos o 10.000, vamos a poner 10.000 de glóbulos blancos y 20% de eosinofilos, y ustedes hacen regla de 3, va a ser 10.000, 100%, X 20%. 20 por 10.000 le va a dar 2.000 de glóbulos blancos, de eosinófilos. Entonces va a entrar como una eosinofilia moderada. ¿Se entiende eso? Sí, doctora. Eso es cuestión de, nosotros damos otra en todos los grupos que están pasando, ¿verdad? Con nosotros en consultorio conmigo, hacemos otra vez la práctica de hemograma siempre. Hacemos como varios ejercicios para que ustedes puedan también practicar y entender esto. Así que si ahora mismo no entienden todos, no se preocupen. Vamos a insistir siempre. Bueno, ¿cuáles son las causas de eosinofilia? Las causas más frecuentes son las causas secundarias. Las primarias son muy raras, pero también deben conocer, ¿verdad? Lo que nosotros más vemos en pediatría como causas de eosinofilia son las alergias, ya sean por asma, rinitis, urticaria, hipersensibilidad a drogas y las parasitosis que son muy frecuentes en nuestro medio ambiente, ¿verdad? O sea, toxocaras, estronquiloides, uncinarias o ascaris cuando tienen el síndrome de Loeffler en su pasaje por el pulmón, ¿verdad? Dentro del circuito del ciclo del parásito. Bueno, esto es lo que ya les dije. Otro dato importante que ustedes van a escuchar a menudo que se habla es reacción leucemoide. ¿Qué es lo que se conoce como reacción leucemoide? Es una alteración también de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, que se caracteriza por un aumento, ¿verdad? Y presencia de formas inmaduras en forma escalonada. Simula muchas veces un cuadro leucémico, de ahí su nombre de reacción leucemoide. Generalmente se haya asociado a procesos infecciosos o procesos inflamatorios. Como les dije, se caracteriza por la aparición de células inmaduras, ¿verdad? En sangre periférica, que nosotros normalmente no vemos en la sangre, ¿verdad? Pero que son precursores medulares. Es decir, aparecen las células en callado o en banda, metamielocitos, a veces mielocitos, en forma escalonada, ¿verdad? Se ve mucho en los cuadros sépticos, ¿verdad? En las infecciones graves, y también podemos ver en los niños con síndrome de Down, sobre todo en los recién nacidos. Generalmente la cifra de glóbulos blancos aumenta, pero no a un rango tan alto como en las leucemias, ¿verdad? Generalmente está por debajo de 50.000 y tiene más predominio de formas maduras, o sea, predominan los neutrófilos. Pero puede verse el desvío, como les dije, hasta formas inmaduras. Las plaquetas son normales y generalmente no hay vasofilia, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esta diferenciación o esta énfasis? Porque en las leucemias, sobre todo en las mieloides crónicas, que se ve también un desvío escalonado, hay vasofilia, ¿verdad? Es una característica de la leucemia mieloide crónica, que también es una enfermedad más del adulto, prácticamente no vemos en los niños. Y generalmente tiene plaquetas alteradas también. Bueno, ¿cuáles suelen ser las causas? Sobre todo infecciosas, ¿verdad? Como les dije, bacterianas, estáfilos, estrepto, tuberculosis, brucelosis, tox, inflamatorias, ¿verdad? Como una glomerulonefritis, una RJ, síndrome de Down también como causa probable. Bueno, y por las últimas células de las plaquetas, que las plaquetas son las únicas células que no varían desde que el niño nace hasta que muere. O sea, el rango es igual para el niño y para el adulto. Varía entre 150.000 hasta 450. Algunos libros hablan 400 y otros 450.000, ¿verdad? Las plaquetas son los precursores de los megacariocitos, o sea, son producidos a partir de los megacariocitos, ¿verdad? Son fragmentos ya de citoplasma sin núcleo y que son eliminados a sangre periférica. Sabemos que las plaquetas, la principal función es la de evitar los sangrados o hemorragias, ¿verdad? Son los que van a adherirse, ¿verdad? Para formar el tapón y el coágulo, ¿verdad? Juntamente con los factores de coagulación.
Bueno, así como podemos tener también alteración en los glóbulos blancos, podemos tener también alteración en las plaquetas, ¿verdad? Podemos tener plaquetopenia cuando el recuento de plaquetas disminuye por debajo del valor normal. Hoy en día, para hablar de plaquetopenia, consideramos que debe ser la cifra menor a 100.000 y podemos tener diferentes causas. Por disminución en la producción, ¿verdad? A nivel medular, ya sea por aplasia, por quimio, por radioterapia. Causas infecciosas, como por ejemplo en el dengue, ¿verdad? Que el virus del dengue dijimos que causa una supresión a nivel medular, ¿verdad? Que es una de las causas de plaquetopenia en el dengue. El uso de ciertas drogas, ¿verdad? De ciertos medicamentos, como la aspirina, por ejemplo. La aspirina sabemos que compite con las plaquetas y prácticamente hace que todo el tiempo que dure la vida media de las plaquetas altere su función, ¿verdad? Normalmente un paciente que consume aspirina va a tener recuentos bajos de plaquetas durante el tiempo que consuma este medicamento. Podemos tener también, así como hay una disminución en la producción, podemos tener aumento en la destrucción, ¿verdad? Que tenemos las causas inmunológicas y no inmunológicas. Algo muy frecuente que vemos en pediatría son las causas inmunológicas, como la PTI, por ejemplo, ¿verdad? La púrpura trombocitopénica inmune mediada. En las adolescentes, siempre investigar cuando hay trombocitopenia lupus, ¿verdad? Que puede ser la forma de debut del lupus. Y la infección por virus como el HIV, hepatitis C, hepatitis B, que también pueden debutar con plaquetopenia. No inmunológica sería ya en el contexto de una CIBD, un síndrome urémico hemolítico, cuando hay vasculitis también. Y en otras causas como el hiperesplenismo es cuando hay un aumento, ¿verdad? De tamaño del vaso, que hace que haya como un secuestro de sangre y eso hace que haya una reducción del recuento de plaquetas, de glóbulos blancos y de hemoglobina. Eso es lo que se conoce como hiperesplenismo. Bueno, así como podemos tener disminución en el recuento de plaquetas, podemos tener aumento de 450. En pediatría, la verdad es que sabemos que la causa más frecuente es la deficiencia de hierro. Cuando ven los hemogramas de pacientes con anemia ferropénica, van a ver que casi todos ellos tienen aumento de las plaquetas. 500.000, 600.000, a veces tenemos 800.000 plaquetas, ¿verdad? Es secundaria a la deficiencia, pero no sabe exactamente por qué. Y generalmente, a medida que corregimos el déficit de hierro, se van normalizando las plaquetas. Otra causa también es en procesos inflamatorios, ¿verdad? Cualquier infección, ¿verdad? Puede aumentar el recuento de plaquetas. Los corticoides, ¿verdad? Cuando tratamos. Y generalmente no tienen ninguna repercusión como tienen un adulto, por ejemplo. Bueno. El famoso frotis de sangre periférica, ¿verdad? Que tanto insistimos, ¿para qué sirve, verdad? El frotis de sangre periférica lo que nos da es una evaluación subjetiva. ¿Por qué? Porque depende de quién examina ese frotis, ¿verdad? El frotis lo que nos va a dar es una evaluación, ¿verdad? De las diferentes células de la sangre, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Pero depende mucho, es al igual que la ecografía, depende de quién realiza el informe, de quién ve. Tiene que ser una persona adiestrada, ¿verdad? Para poder diferenciar las diferentes células. No nos da en valores absolutos. Con un frotis yo no voy a saber el valor de la hemoglobina, por ejemplo. ¿Qué es lo que me va a informar el frotis? En la serie roja, o sea, con respecto a los glóbulos rojos, vamos a tener si hay alteración en la coloración, que es la cromía, ¿verdad? Si hay hipocromía, normocrómica o macrocromía, ¿verdad? Si hay alteración en el tamaño, ¿verdad? Que sería la microcitosis, o normocítico o macrocítico, ¿verdad? Que sería el tamaño. La anisocitosis o poiquilo. Anisocitosis se refiere a los diferentes tamaños de los glóbulos rojos. Y poiquilocitosis a las diferentes formas. Si uno es redondo, otro es elíptico, otro tiene forma de, ¿cómo se llama? De estrellita, los esquistocitos, que son los crenados, por ejemplo. O sea, las diferentes formas. A eso se refiere poiquilocitosis. Y anisocitosis cuando hay un glóbulo rojo grande, normal, chico, la diferente variabilidad. Si hay presencia de eritroblastos en sangre periférica. Nosotros sabemos que los eritroblastos son precursores de los glóbulos rojos y que normalmente no aparecen en sangre periférica. La única situación fisiológica en la que puede aparecer sin que sea anormal es en el periodo neonatal. Es decir, el recién nacido puede tener hemoglobina alta, ¿verdad? Puede tener retio aumentado y puede tener presencia de
sangre periférica sin que eso implique ninguna patología. Pero fuera de ese periodo, la presencia de eritroblastos nos tiene que llamar la atención. Eritroblastos no es igual a leucemia, porque muchas veces vemos que un médico vio un informe que dice presencia de eritroblastos en sangre periférica y le dice al paciente, usted tiene leucemia, o su hijo tiene leucemia, que es peor, ¿verdad? Eritroblastos lo que nos habla es de que hay precursores de los glóbulos rojos. Eso puede verse en las anemias hemolíticas, podemos ver en hemorragias o en pacientes incluso que están tomando hierro en la primera semana como respuesta medular, podemos tener eritroblastos. Se puede ver en el contexto de leucemia, se puede ver, pero tenemos con blastos, pero que no son igual a los eritroblastos. Eritroblastos son precursores de los glóbulos rojos y los blastos podemos tener linfoides o mieloides según de qué tipo deriven. Entonces, para que no se apresuren a diagnósticos muchas veces sin saber, ¿verdad? Porque eso implica un shock para la familia misma, ¿verdad? Entonces, siempre tener cuidado en la forma que se da la información. Otro dato que podemos tener con el frotis de sangre periférica es si hay presencia de parásitos intracelulares dentro de los eritrocitos. Eso nos puede hablar, por ejemplo, de un paludismo. La formación del rulón, que es cuando los glóbulos rojos se apilan, ¿verdad? Se ve mucho en las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos. O sea, nosotros con el frotis podemos tener muchos datos que nos ayuden, pero siempre es importante, como les digo, conocer. Porque si yo les doy datos a ustedes y ustedes no saben ni en qué patología se ven, tampoco les sirve, ¿verdad? Con respecto a los glóbulos blancos, ¿qué datos podemos tener, ¿verdad? A través del frotis? Si hay presencia de reacciones tóxicas, hay vacuolizaciones, porque eso nos habla de un proceso infeccioso bacteriano. La presencia de formas inmaduras también que puede favorecer una infección bacteriana. O si hay presencia de linfocitos reactivos que nos habla de un cuadro viral. Presencia de blastos, linfoides o mieloides que nos habla de una probable leucemia. Y con respecto a las plaquetas, si están disminuidas, aumentadas, están normales o se ven presencia de macroplaquetas o microplaquetas, que también se pueden ver. Las macroplaquetas suelen verse en las petit, que hay pocas plaquetas, pero las pocas que hay son grandes. Por eso muchas veces los pacientes no sangran. Bueno, no sé si se ve bien esto. Esto es un frotis, así es como se ve, ¿verdad? Ahí está mi cursor. Estos serían los glóbulos rojos que tienen el halo central característico. Esto sería un linfocito, esto sería un neutrófilo, ¿verdad? Que tiene diferentes núcleos. Acá se ve mejor, ¿verdad? Este es un frotis de sangre característico de una anemia hemolítica. Ay, perdón. Bueno, solo para mostrarles, esto es un eritroblasto, que sería un precursor de los glóbulos rojos. Cuando expulsa el núcleo, sería el reticulocito, ¿verdad? Entonces, estos eritroblastos, esta forma de célula, que se llama N-shape o en forma de banana, es característica de las anemias falciformes. Y esta célula que no tiene halo central, ustedes ven que estos tienen el halo, pero tienen doble halo. Estas son las células en diana. Y estas son los esferocitos. Perdió el halo central. La célula, un eritrocito normal tiene que tener esta forma, este tamaño y el halo central claro. Acá perdió el halo, es el esferocito. Esto sería entonces una célula falciforme o en forma de banana, célula en diana y presencia de eritroblastos. Esto es característico de una anemia hemolítica, es una anemia falciforme. Es otro frotis, ¿verdad? Acá van a ver cómo el halo central claro está aumentado, o sea, tiene mucho blanco acá en el medio. Esto es hipocromía, esto se suelen ver en las ferropénicas. Este ven que apenas tiene coloreado, esto es un poco mejor, ¿verdad? Pero esto es lo que se conoce como hipocromía. Estas células en sangre periférica son blastos. Mi cursor acá. Y estos gránulos que forman bastones son los bastones de Auer, que son características de las leucemias mieloides. Acá ven que esta célula tiene muchos gránulos. Esto es característico de las células mieloides. Estas son otras células que pueden verse en sangre periférica. Acá también también en el otro tenía muchos más, es de la promielocítica, es también una mieloide, son blastos. Acá ven que el núcleo tiene nucleolos, ¿verdad? Estas son células inmaduras porque normalmente estas células no se ven así en sangre periférica. Este es el famoso banana shape de la célula falciforme prepanocítica.
Bueno, les quería poner nomás así unos casos clínicos, pero podemos tener ya un receso acá y después ya continuamos con anemias. ¿Está bien? Está bien, doctora. ¿Qué hora es el proceso? Y ahora son y 36. Podemos hasta las 9, ¿verdad? Bueno, está bien, doctora. Tomen su café o algo y después volvemos a las 9 con anemia. ¿Sí? Está bien. La grabación se... Bueno, vamos a continuar ya, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, en silencio mi teléfono. Bueno, nuestra clase es acerca de anemias, ¿verdad? En pediatría. Como nosotros, cuando hablamos de anemias, ¿verdad? Cuando hay una disminución de los glóbulos rojos o de la concentración de hemoglobina por debajo de los límites que son considerados como normales de acuerdo a la edad y el sexo. En base a la clase pasada, ustedes van a tener que, estas son las cifras, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, en los que debemos considerar para hablar de anemia en el recién nacido a término por debajo de 14, en el lactante de 3 meses por debajo de 9.5, un año menor a 11 y niños entre 1 a 12 años por debajo de 12. Esta etapa de los 3 meses es lo que se considera la anemia fisiológica, por eso es que se pone a esa edad, ¿verdad? Y ese descenso de la hemoglobina que vamos a ver adelante por qué se produce. Al igual también existen criterios de severidad para hablar de anemia leve, moderada, severa. Esto, como les digo, es para tener un parámetro, pero indica si el paciente se transfunde o no se transfunde, ¿verdad? Nosotros no tenemos así un valor absoluto para decir con 8 de hemoglobina vamos a transfundirle. Todo va a depender básicamente del cuadro clínico del paciente. Hablamos de anemia leve cuando la hemoglobina está por encima de 10 gramos por decilitro, moderada entre 8 a 10 y severa menor a 8. Siempre que hablamos de anemia debemos saber que existen mecanismos de adaptación. ¿Qué son los mecanismos de adaptación? Son los mecanismos que entran digamos, a andar cuando comienza a haber descenso de la hemoglobina, y eso implica una hipoxia tisular. Son mecanismos compensatorios para que el organismo vaya paliando esa situación. Existen 3 principales, que sería el estímulo eritropoyético, el aumento de los 2,3-difosfoliglicerasa y la adaptación del sistema cardiocirculatorio. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando tenemos disminución de la hemoglobina en sangre? Hay hipoxia, ¿verdad? Dijimos que los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a los diferentes tejidos. Al tener hipoxia, esto constituye el principal mecanismo de adaptación y hace que estimule la síntesis de eritropoyetina. Por lo tanto, tenemos anemia, hipoxia y aumento de la síntesis de eritropoyetina para que esta, a su vez, estimule la eritropoyesis a nivel medular. Entonces, ¿qué es lo que hace la eritropoyetina? Estimula la eritropoyesis, aumenta el número de eritroblastos y acorta las etapas madurativas, favoreciendo la salida precoz de los eritrocitos a la circulación. Por eso es que dijimos que cuando hay este estímulo, ¿verdad?, vamos a tener un aumento incluso y hasta podemos ver eritroblastos en sangre periférica en el caso de las hemorragias o las hemólisis, por ejemplo. Se cree que la eritropoyesis aumenta 7 a 8 veces lo normal, es decir, hay mucha proliferación para intentar paliar la anemia, ¿verdad? Y el periodo madurativo se acorta a 3 a 4 días y aumento del número de reticulocitos, que es lo que vamos a ver como respuesta medular en sangre periférica. A nivel del sistema cardiocirculatorio, ¿qué es lo que ocurre? Hay vasoconstricción generalizada, ¿verdad?, a nivel de piel, riñón, área esplénica. ¿Por qué? Porque el organismo redistribuye el flujo, ¿verdad?, hacia los órganos nobles, que es lo que dijimos también, ¿verdad?, en la práctica ayer justamente con nuestro grupo, de que cuando hay una hipoxia crónica podemos tener úlceras también a nivel, ¿verdad?, de las extremidades. ¿Por qué? Porque por esa vasoconstricción generalizada y la redistribución del volumen sanguíneo. Hay también un aumento del gasto cardíaco, que es lo que va a evidenciarse por taquicardia y la presencia de los soplos sistólicos funcionales, que son característicos de las anemias. Y el otro mecanismo compensatorio es el aumento del 2,3-difosfoglicerato, que hace que haya una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto que el oxígeno se libere más fácilmente a los tejidos, ¿verdad?
Bueno, siempre que estudiamos anemias, ¿verdad?, debemos hablar acerca de cómo clasificar para poder orientarnos hacia un diagnóstico probable. O sea, el fin de clasificar no es para saber una clasificación más, sino para saber orientarnos en cuanto a la probable causa de la anemia. Recuerden siempre que la anemia no es una enfermedad de por sí, sino que es un síndrome y que casi siempre es secundaria a otra patología. O sea, investigar siempre la causa para poder tratar de forma adecuada. Tenemos, ¿verdad?, que según la clasificación fisiopatológica podemos tener anemias regenerativas y arregenerativas. ¿A qué se refiere con esto, verdad? A la capacidad de respuesta medular. ¿Qué significa una anemia regenerativa? Que tenemos un descenso de hemoglobina, pero que la médula responde intentando paliar esa anemia, ¿verdad? O sea, hay descenso de hemoglobina, hay hipoxia, la eritropoyetina entra en funcionamiento, estimula la eritropoyesis y comienza a ver la respuesta medular. A eso se refiere con anemia regenerativa, de que la médula es capaz de responder. ¿Cómo nosotros sabemos que la médula responde? Porque tenemos reticulocitos aumentados. Nuestro reticulocito va a ser nuestro parámetro laboratorial de que la anemia es regenerativa, de que la anemia y la médula están respondiendo. ¿Cuáles son los ejemplos de anemias regenerativas característicamente? Las hemorragias, ya sean agudas o crónicas, ¿verdad? Puede ser una hemorragia aguda por un accidente, una hemorragia digestiva, una hemorragia crónica, un sangrado crónico. Podemos tener microhemorragias a nivel del tubo digestivo. En las adolescentes podemos tener sangrados menstruales existentes o cualquier otro tipo de sangrado. Y las anemias hemolíticas, sean congénitas o adquiridas, las hemolíticas vimos que son anemias que hay una destrucción de los glóbulos rojos con un acortamiento de la vida media de los eritrocitos, que también se traduce en respuesta medular. Congénitas tenemos diferentes causas de anemias hemolíticas congénitas, como la esferocitosis, que es un defecto de membrana, defecto enzimático, como el defecto de glucosacefato o piruvatoquinasa, y las hemoglobinopatías, como talasemias o falciformes. Y entre las adquiridas tenemos las autoinmunes, ¿verdad?, como en el caso de la anemia hemolítica que se ve en el contexto de un lupus, por ejemplo. Post-transfusional también son de mecanismo inmunológico. Incompatibilidad de grupo sanguíneo que vamos a ver en el recién nacido, que también es una anemia hemolítica inmune. Y las regenerativas son aquellas en que hay un descenso de la hemoglobina, es decir, tenemos anemia, pero no hay respuesta medular. Entonces va a cursar con reticulocitos disminuidos. La falta de respuesta medular puede deberse por diferentes causas. Podemos tener por deficiencia de sustrato, es decir, falta sustrato para la síntesis de los glóbulos rojos, como sea en el caso de las anemias carenciales por deficiencia de hierro, B12, ácido fólico. Puede ser porque tenemos un daño a nivel de la médula, en el caso de las leucemias, ¿verdad?, que no solamente hay daño de la médula, sino también hay invasión por otras células extrañas a la médula que no son capaces de producir los precursores eritroides. Y en el caso de otras, como la insuficiencia renal, por ejemplo, sabemos que hay una lesión, ¿verdad?, del tejido renal, que ya no se produce eritropoyetina, por lo tanto no hay estímulo para producir eritropoyesis a nivel medular. Bueno, entonces, en lo que se refiere a la clasificación fisiopatológica, nosotros medimos la capacidad de respuesta medular y esa respuesta está dada por el recuento de reticulocitos. Entonces, nuestro parámetro laboratorial para ver si es regenerativa o arregenerativa va a ser en base a reticulocitos. Hablamos que el recuento normal de reticulocitos es de 0,5 a 1,5. Entonces, en las regenerativas vamos a tener generalmente aumentados mayor a 3%. La otra clasificación es la clasificación morfológica, que utiliza los índices eritrocitarios, que sabemos que son el BCM, HCM y la concentración de hemoglobina media. El de mayor valor clínico para esta clasificación es el BCM. El volumen corpuscular medio, tenemos rango de referencia también diferente para pediatría, de 6 meses a 2 años. Recuerden que el BCM en el recién nacido teníamos una macrocitosis mayor a 100, 100, 110, incluso, que es fisiológico, que es normal. Eso va descendiendo gradualmente y entre los 6 meses a 2 años tenemos lo que es el característico del lactante, que va a ser 70 a 87 femtolitros, y a partir de los 2 años se considera que es la edad en año más, o sea, si tiene 10 años va a ser 80, por ejemplo, su BCM normal. En base a esta clasificación al BCM,
nosotros vamos a tener anemia hipocrómica microcítica que cursan con BCM por debajo de lo normal. Generalmente el BCM bajo nos va a dar la microcitosis y también va acompañado de hipocromía, o sea, va a tener un descenso de la concentración de hemoglobina. ¿Sí? Característicamente, el ejemplo característico es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Sí? Lo más frecuente, vemos que tiene BCM y HCM bajo, hipocrómica microcítica será anemia por deficiencia de hierro. Tenemos otras anemias que también pueden presentarse con BCM y HCM bajo, como ser la intoxicación por plomo, los síndromes talasémicos, es decir, las hemoglobinopatías, ¿verdad? Como ser falciforme o talasemias, y las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, infecciones urinarias a repetición, etc. Recuerden que dijimos que había también otra clasificación para diferenciar si el BCM era, o sea, si tenía BCM si era por deficiencia de hierro, o que también podíamos diferenciar de los otros. Y ahí estaba el AD, que es la amplitud de distribución eritrocitaria. La otra clasificación, si tenemos BCM y HCM normal, que serían las anemias normocíticas, normocrómicas. En esta clasificación es cuando es de vital importancia tener en cuenta el recuento de reticulocitos, porque generalmente BCM normal no nos indica la causa. Entonces, teniendo en cuenta reticulocitos, podemos decir reticulocitos aumentados, hemorragias o hemólisis. Reticulocitos disminuidos, puede ser medular, puede ser hipotiroidismo o alguna enfermedad crónica o enfermedad renal. Entonces, en esta clasificación, o sea, normo, es muy importante tener en cuenta el recuento de reticulocitos. Y las anemias macrocíticas, que son aquellas que cursan con BCM generalmente mayor a 100, y característicamente tenemos la anemia por deficiencia de hierro, de B12 o de ácido fólico, y también el uso de ciertos medicamentos, ¿verdad? Como los anticonvulsivantes también nos pueden dar estas anemias macrocíticas. Bueno, no sé si se ve bien este cuadro. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, sospechas diagnósticas de anemias, siempre hacer la historia, el antecedente. Nosotros con una buena historia clínica podemos ya orientarnos hacia qué tipo de anemia tiene el paciente. Y con el examen físico eso corroboramos. ¿Qué son los estudios básicos a pedir siempre? Hemograma con reticulocitos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este es un algoritmo de la Sociedad Española de Pediatría. Acá habla de perfil hepatorrenal, perfil férrico. Nosotros de rutina no hacemos todo esto. ¿Por qué? Por el costo de los estudios. Y sabemos que la mayoría de nuestros pacientes son de escasos recursos. Hay estudios que podemos hacer a nivel hospitalar, pero por ejemplo el perfil del hierro es costoso y no siempre se hace. Hay veces que tenemos reactivo para hacer ferritina, pero no para todo el perfil de hierro. Pero ya con el hemograma, ya los índices, nosotros podemos orientarnos, ¿verdad? Si es microcítica, si es normo o si es macrocítica, ¿verdad? Y con el reticulocito, si es una anemia normocítica y tiene reticulocitos aumentados, siempre ver ahí hemólisis o sangrado. Si hay reti disminuidos, pensar en otras enfermedades que dijimos que puede ser algo medular o puede ser hipotiroidismo, ¿verdad? Etcétera. Si hay anemia hipocrómica microcítica, ¿verdad? Lo más frecuente que nosotros tenemos en nuestro medio son las anemias por deficiencia de hierro. Si tiene un perfil del hierro normal, si es que hicimos perfil del hierro normal, podemos sospechar también rasgo talasémico que cursa, ¿verdad? Con hemoglobina baja y no responde al hierro, suele ser lo que se ve, ¿verdad? En ese caso hacerse la electroforesis de hemoglobina. Y si tiene anemia hipocrómica microcítica con perfil del hierro todo disminuido, anemia ferropénica. Si tiene ferritina elevada y transferrina baja, sospechar anemia por trastorno crónico, como por ejemplo enfermedades renales, insuficiencias renales, ¿verdad? O alguna otra patología crónica. Anemia macrocítica, deficiencia de B12 ácido fólico, causa farmacológica, algunos medicamentos, como les dije, que pueden inhibir sobre todo la vía de la vitamina B12 o del ácido fólico, como el metotrexate, por ejemplo, que da una anemia megaloblástica. No se ve nomás muy bien, pero es un cuadro bastante interesante. Acá tienen otro algoritmo, cuando hablamos de anemia ferropénica o anemias que son hipocrómicas microcíticas. Sospechamos que es ferropenia carencial, entonces le tratamos con las sales de hierro por vía oral. La dosis recomendada es entre 4 a 6, se puede usar una dosis intermedia de 5 miligramos kilo peso día.
y se controla según gravedad. Si nosotros sospechamos que no es carencial, ¿verdad? Pensar cuáles son otras causas de anemias hipocrómicas microcíticas, pero que no es por deficiencia de hierro. Hacer el cribado para enfermedad celíaca. La celiaquía puede dar una anemia persistente que no mejora con la administración del hierro. Hipotiroidismo, que también es bastante frecuente en nuestro medio, sobre todo en mujeres jóvenes. Hacer siempre un test de sangre oculta en heces, ¿verdad? Para ver si hay pérdidas. Y también estudio de orina para descartar infección urinaria o incluso insuficiencia renal crónica. Bueno, ¿cómo nosotros evaluamos un paciente anemia? La historia clínica siempre es importante, ¿verdad? En primer lugar, la edad del paciente, ¿verdad? No es igual un recién nacido, ¿verdad? Que va a tener un tipo de anemia, un lactante, que sabemos que es más frecuente la anemia ferropénica, o de repente un paciente escolar en el que ya no se ve la anemia ferropénica. Entonces, siempre tener en cuenta la edad del paciente. La raza, nosotros no tenemos mucha variabilidad como tenemos, por ejemplo, en el Brasil, en que tienen los descendientes de raza negra, tienen los orientales y tienen las diferentes mezclas, ¿verdad? Y sabemos que existen ciertas patologías, como la anemia falciforme, por ejemplo, que es más característica de la raza negra. Si bien hoy en día nosotros ya tenemos un poco de mezclas, porque al ser ciudad de frontera, tenemos mezclas con los brasileros de repente, ¿verdad? Más todavía con los que vinieron a estudiar, de repente ellos no son por trazo falciforme o talasémico, y estamos viendo ahora en los recién nacidos, sobre todo en aquellos que se hacen el test de hemoglobina, que aparece ya o un trazo talasémico o un trazo falciforme. Antecedentes neonatales, siempre importante para investigar cuando aparecen anemias en forma muy precoz. Lo que nos interesa con respecto al antecedente neonatal, si fue un parto prematuro o no, ¿verdad? Porque sabemos que mientras más prematuro ese niño nació con menos depósitos de hierro, por lo tanto va a ser su anemia ferropénica mucho más precozmente que un niño nacido a término. Si hubo algún sangrado importante, como fue el clampeo de cordón umbilical, nos interesa también si la madre hizo alguna infección durante el periodo, en el último trimestre o en el periodo inmediato al parto, ¿verdad? Como datos interesantes. La dieta, fundamental interrogar acerca de la dieta en el niño. No nos basta con que la mamá diga si el niño come bien o come mal. Necesitamos saber qué come, cuántas veces al día come, si su dieta, ¿verdad?, incluye proteínas, ¿verdad? Porque es muy frecuente ver que nuestros niños son farináceos, o sea, solamente comen arroz, fideo, pan. Necesitamos entonces ver ingesta de proteínas y también en lo que se respecta a lactancia, ¿verdad? Si ese niño mamó, si hubo introducción precoz de leche entera, qué fórmula consumió, ¿verdad? El uso de ciertos medicamentos, ¿verdad? Sabemos que hay ciertas drogas, ¿verdad?, que si hay una deficiencia, por ejemplo, enzimática, pueden embolizar frente a ciertos medicamentos. Investigar infecciones como infecciones del tracto urinario, diarreas recurrentes que nos hagan pensar en celiaquía, por ejemplo. Investigar siempre parásitos, que es muy frecuente en nuestro medio, y antecedentes familiares, ¿verdad?, sobre todo en aquellos pacientes en quienes sospechamos hemoglobinopatías o anemias hemolíticas congénitas como la esferocitosis. Bueno, al ser el síndrome anémico, como dijimos, un síndrome, generalmente vamos a tener manifestaciones inespecíficas, más aún en el niño, es que el niño no cuenta con todos los síntomas que pueden aparecer. ¿Qué es lo que más solemos ver? La mamá refiere que está pálido, ¿verdad?, que está cansado, no quiere jugar, se cansa rápido, está irritable, no quiere comer. Es muy característico también el fenómeno de la pica o pagofagia, que es la apetencia por comer, por ejemplo, tierra, hielo, papel, ¿verdad?, o cualquier otra sustancia. A veces comen la pintura, que es característica de los niños que tienen anemias carenciales. Sabemos que la anemia, ¿verdad?, porque ¿qué dijimos? ¿Cuál es la principal función de los glóbulos rojos? Transportar oxígeno. Ese niño que presentó anemia durante el primer año de vida probablemente va a tener un retraso del desarrollo y del aprendizaje. Un niño que no va a aprender bien porque tuvo hipoxia, ¿verdad? Muchas veces nos llegan niños ya con una hemoglobina de 6, 7, a veces 5 al año de vida y no sabemos cuánto tiempo de evolución tiene. Ese es un niño que va a recuperar su anemia, pero probablemente se va a quedar con alguna secuela en lo que es aprendizaje o problema de atención. Son niños hiperactivos, inquietos, no aprenden. La mamá dice que repiten. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?,
y la anemia constituye un problema de salud público por la implicancia que tiene a largo plazo en nuestra población. Los sangrados, sobre todo en las nenas, en las adolescentes, ¿verdad? Una vez que comienzan, muchas veces por disturbio hormonal, podemos tener metrorragias, ¿verdad? O investigar otro tipo de grado. Y la palidez de piel y mucosas, que es lo que les suele llamar la atención a los padres. En el examen físico ya podemos tener frecuentemente un niño anémico va a tener taquicardia, ¿verdad? Recordar que la frecuencia cardíaca del niño no es igual a la del adulto, o sea, siempre es un poco mayor. Podemos tener la presencia de soplos sistólicos polifocales, o sea, se ocultan en todos los focos. Y el grado del soplo va a ser variable el grado de anemia, ¿verdad? Si tenemos 5 o 6 de hemoglobina, generalmente es un soplo grado 3, grado 4, ¿verdad? Se oculta bastante bien todos los... Y otra cosa, muchas veces piden interconsulta cardióloga por el soplo. Se sabe que el soplo en la anemia grave es secundaria, ¿verdad? A que hay un hipovolismo de una cardíaca. Entonces no hay un problema cardiológico. Si ustedes tratan la anemia, ustedes resuelven el soplo. No hace falta pedir interconsulta con el cardiólogo por estos casos. ¿Qué otros signos podemos tener? Podemos tener signos carenciales, ¿verdad? Como ragadez bucal, ¿verdad? Son las estomatitis, el aumento del pelo, el pelo de bandera, el pelo frágil, quebradizo, alteraciones ungueales, estomatitis también, ¿verdad? Las atrofias de las papilas gustativas a nivel de la lengua, son todos signos carenciales. La presencia de hepatosplenomegalia al examinar un niño con anemia, lo que nos hace es descartar que sea una anemia ferropénica, ¿verdad? Porque la ferropénica sabemos que el examen físico es prácticamente normal. La presencia de hepatospleno nos habla o de que hay un proceso hemolítico o que hay una invasión, o puede ser también una anemia tipo paludismo, ¿verdad? Cuando es febril, ¿verdad? Que cursa también con hepatosplenomegalia. La presencia de ictericia asociada al examen físico, ¿verdad? Va a ser relacionada a una anemia hemolítica generalmente. Bueno, ¿qué más nosotros tenemos a nivel de piel de evaluación del paciente anémico? Entonces podemos tener ictericia, como dijimos, ¿verdad? Que se generan en las anemias hemolíticas. Si hay un síndrome purpúrico asociado, o es decir, el niño está pálido, más petequias, equimosis, pensar en otro diagnóstico, no solamente en una anemia ferropénica, ¿verdad? El purpúrico significa que las plaquetas están bajas también. Eso puede verse en el síndrome urétrico hemolítico, en una anemia plástica, en una leucemia, ¿verdad? La presencia de hemangiomas, sobre todo hemangiomas gigantes, porque pueden producir anemias por atrapamiento o por hemólisis mecánica. Y la presencia de úlceras, que es característica de las hemoglobinopatías, en que hay una hipoxia crónica, sobre todo la hemoglobinopatía S, que sería la falciforme, y la C, y se ven las úlceras a nivel de extremidades. Esta prominencia frontal y malar se ve en las hemolíticas congénitas crónicas, ¿verdad? Podemos tener estas otras que son muy raros, que son más bien en síndromes raros. Como dije, glositis y estomatitis en las anemias carenciales. Esta es la presencia de pulgar trifalangio o hiperplasia de la eminencia tenar, se ve muy característicamente en la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi es una anemia hereditaria, ¿verdad? De incidencia de transformación leucémica, ¿verdad? O aplasia. La coiloniquia, que es la uña en cucharita, que se ve característicamente en la anemia por deficiencia de hierro. Y como les dije, si hay presencia de hepatosplenomegalia, pensar que puede ser infecciosa, una cosa infecciosa como sea leishmaniasis o paludismo, las anemias hemolíticas, hipertensión portal, que también vemos sobre todo en pediatría, la hipertensión portal asociada a cateterismo de arteria umbilical durante el periodo neonatal, y infiltración, leucemias o linfomas. Bueno, dijimos que es lo básico que vamos a pedir en un paciente anémico: hemograma con todos los valores, ¿verdad? Reticulocitos para ver si es regenerativa a regenerativa. El frotis, si tenemos la opción de poder ser evaluado por un profesional, es importante tener un buen frotis de periférica que ya no orine. Muchas veces no podemos tener un frotis, pero con este hemograma con índices ya podemos ver, es hipocrómica, es microcítica, es macrocítica, o es normo y con reticulocitos ya nos vamos a una regenerativa o regenerativa. El frotis ya vimos qué es lo que va a informarnos. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto en la clase anterior de hemograma, ¿verdad? Cómo se ven los glóbulos rojos. Este es el halo central. Acá el halo central está aumentado, acá más aumentado aún. Aquí, por ejemplo, este es un frotis característico de una anemia megaloblástica, ¿verdad?
ustedes ven que los glóbulos rojos, normalmente el glóbulo rojo tiene el tamaño de un linfocito pequeño. Acá no hay para comparar, pero se ve que la célula es de mayor tamaño, el halo también está disminuido, y esto es muy característico de la anemia megaloblástica, que es lo que se conoce como un neutrófilo hipersegmentado. Normalmente el neutrófilo tiene de 2 a 5 lóbulos. Acá si ustedes cuentan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobulaciones. Acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lobulaciones. Es característico de las anemias megaloblásticas la presencia de neutrófilos hipersegmentados. Esto es una anemia hemolítica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le mostré en la otra lámina también? Estos son eritroblastos, son células nucleadas. Acá hay 1, 2, 3 eritroblastos. Este es un linfocito. Van a ver que es diferente, ¿verdad? El eritroblasto del linfocito. Estas células que no tenían el halo central son los esferocitos. Ustedes ven que acá no se ven las diferencias, más como les mostré en el otro que era una anemia falciforme. Acá vemos eritroblastos, esferocitos y estas células de mayor tamaño, que ustedes ven que tienen un color diferente. Este es más rosado, este es más azulado. Estos son los equivalentes de los reticulocitos y se conoce como policromasia en el frotis de sangre periférico. Policromasia, acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, son 3 cruces más o menos. Eritroblastos 3%, pero sí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, pero estos 3 cruces por lo menos. Esto es característico de una anemia hemolítica. Puede ser una anemia autoinmune, ¿verdad? Puede ser una esferocitosis, que también se ve así. Ustedes ven que este es diferente otra vez. Estas son las células falciformes. Estas son células falciformes. Estas son células en diana, ¿verdad? Que es característico de la hemoglobinopatía. Es C y esta es la S, que a veces se ven que son hemoglobinopatías SC, se llaman luego. Y acá, más bien, tenemos células en diana, abundantes. También erocitos, ¿verdad? Porque no tiene el halo central. Este es otro, eritroblastos, esferocitos sin halo central, células falciformes. Este es un frotis de un paciente con paludismo. Acá ven ustedes los parásitos, cómo se ven a nivel intracelular, diferentes formas que se ven dentro del eritrocito, los gametocitos. Esto es característico del paludismo. Paraguay hoy en día se considera libre de paludismo, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en Alto Paraná, hace más de 20 años, sí veíamos todavía casos de paludismo, incluso en pediatría. Bueno, esta es una serie de laboratorios, ¿verdad? ¿Qué pedir? Siempre yo les digo, pidan más el cuadro clínico. O sea, si viene un paciente con anemia, a usted no le van a pedir todo esto de rutina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sí ya sabemos que es una anemia ferropénica. Si usted con la historia clínica ya tienen así una mala historia alimentaria, el niño solo toma leche de vaca, no come, mamó o fue prematuro, no hace falta que le pidan bilirrubina, aptoglobina, test de CUMS, nada de todas estas cosas. Por un hemograma, como les dije, ¿verdad? Reticulocitos, el frotis sí se puede. Una orina sí siempre hacer, ¿verdad? Porque es muy frecuente también presencia de infección urinaria como causa, ¿verdad? De anemias recurrentes o persistentes, y el seriado de heces para ver la presencia de parásitos y sangre oculta, si se puede hacer un test de huevo, ¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a pedir todos estos otros estudios? Bilirrubina total y fracciones, aptoglobina, test de CUMS, en caso de que estemos pensando en una anemia hemolítica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que una anemia hemolítica nos va a dar con bilirrubina aumentada a expensas de la fracción indirecta, y generalmente el hepatoma, o sea, GOT, GPT, gamma GT, van a estar normales. Aptoglobina está disminuida en las anemias hemolíticas, y el test de CUMS directo e indirecto en caso de que pensemos de que la anemia sea inmune mediada, ¿sí? El perfil del hierro. Solicitamos de rutina cuando tenemos una clara y una carencia de hierro en la alimentación, ¿sí? Pero si es que tienen formas de hacer o el paciente puede pagar, es importante, le pueden pedir, ¿verdad? El hierro sérico, ferritina, que nos da el hierro de depósito, saturación de transferrina, o por lo menos con estos dos ya es suficiente.
Electroforesis de hemoglobina, solo en caso de que estemos pensando en alguna anemia hemolítica congénita. Por ejemplo, en el Brasil, la electroforesis de hemoglobina ya está incluida desde el piecito, ¿verdad? Por la alta incidencia de hemoglobinopatías. Entonces forma parte del programa de triaje neonatal. En cambio, en nuestro país no forma parte, salvo en aquellos que paguen privado, ¿verdad? Y que se haga ya la electroforesis. Lo que sí captamos, sí, varios son así, trazos talasémicos y falciformes últimamente. La punción de médula ósea solo en el caso de que estemos pensando, ¿verdad?, en que haya una invasión medular o una aplasia de médula ósea. ¿Sí? Bueno, recuerdan que les dije que alrededor de los 2-3 meses hay un descenso de la hemoglobina que se conoce como anemia física, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con el niño? Dijimos que al nacer el bebé comienza a respirar, ¿verdad? Y tenía un tipo de circulación intraútero. Al comenzar a respirar, hay un aumento acentuado del material de oxígeno. O sea, el niño nace, llora, inhala y hay altas concentraciones de oxígeno. ¿Qué es lo que hace esa alta concentración de oxígeno? Inhibe la producción de eritropoyetina. Y por lo tanto, al no haber eritropoyetina, no hay eritropoyesis. Es decir, no se produce más la eritropoyesis a nivel medular. Esto hace, verán, ese niño recuerdan que nació con 16 más o menos de hemoglobina, 15, 16 de hemoglobina. Entonces no hay eritropoyetina. ¿Y qué pasa? Comienza a haber una caída gradual de la hemoglobina hasta que llega a un punto, ¿verdad?, que puede ser 9, 10 más o menos. Y en ese 9, 10 de hemoglobina, que hay una caída por la falta de EPO, comienza otra vez a haber hipoxia y esa hipoxia hace que estimule nuevamente la síntesis de la eritropoyetina y comienza a producir de nuevo los glóbulos rojos. Por eso se conoce como anemia fisiológica, porque es un mecanismo fisiológico y no requiere tratamiento. El propio niño va a recuperar solo, ¿sí? Es una anemia normo, y suele ver que presenta recién nacidos de término, entre las 8 a 12 semanas, que serían 2 a 3 meses de vida. En el prematuro vamos a tener más precozmente y se ve de 6 a 8 semanas, ¿sí? Esta anemia fisiológica no es igual que la anemia ferropénica y no confundan también con los depósitos de hierro, ¿verdad? Sabemos, estas son las edades, sabemos que los depósitos de hierro del recién nacido le duran aproximadamente hasta los 4 meses de vida. Eso es otra cosa, ¿sí? Bueno, yo no les voy a hablar de anemia en el recién nacido, pero sí les quería hablar de estas estrategias para prevenir, ¿verdad?, las anemias en el recién nacido, ¿verdad? Uno importantísimo, incentivar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. ¿Por qué esto? Porque sabemos que si el niño no mama, la posibilidad de que tomen fórmula a veces no está al alcance de la mayoría de la población. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Introducción precoz de leche de vaca. Y sabemos que la leche de vaca es una leche que no es apta para el niño menor de 1 año por la elevada concentración proteica que tiene, que es lo que le va a producir el microsangrado o las hemorragias crónicas persistentes a nivel intestinal, que es lo que le va a dar la anemia en el lactante, ¿sí? Entonces, uno, incentivar la lactancia materna. Suplementar hierro. Esto es por lo que dijimos de que los depósitos de hierro duran a partir más o menos hasta los 4 meses de vida, ¿verdad? Sí fue de término. Entonces, suplemento de hierro a partir de los 4 meses de edad en el de término, y si fue un prematuro, al cumplir 2 meses o 38 semanas de edad gestacional corregida. ¿Cuánto es el suplemento de hierro? 1 a 2 miligramos kilo día, y se recomienda administrar hasta el año de edad. En el caso del que el recién nacido haya hecho una anemia hemolítica por incompatibilidad, también administrar hierro y ácido fólico, ¿verdad? El prematuro va a tener anemia ferropénica o carencial más precozmente por el hecho de que recuerden que los depósitos de hierro se hacen durante el último trimestre del embarazo. O sea, el feto absorbe todo el hierro que puede de la madre, ¿verdad? Mientras más prematuro nazca, menos depósito de hierro va a tener ese niño. Bueno, vamos a hablar de las anemias ferropénicas, ¿verdad?, que son las anemias más frecuentes que vemos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La prevalencia es muy alta, ¿verdad? Y cuanto más bajos recursos del país, mayor la incidencia de ferropenia. ¿Qué son las anemias ferropénicas, verdad?
Se habla de anemias ferropénicas cuando hay un descenso de la concentración de la hemoglobina secundaria a disminución de la concentración de hierro en el organismo, o sea, falta hierro, ya sea por déficit de aporte, por aumento del consumo o por exceso de pérdidas. Constituye la principal causa de anemia a nivel mundial. Bueno, esto es para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo el hierro que ingresa de la prácticamente, si hay un estado de equilibrio, es decir, no hay estado de carencia, el hierro que se absorbe prácticamente es eliminado nuevamente a nivel intestinal, ¿verdad? Por descamación, por la menstruación, etc. Se absorbe 1 a 2 y se elimina otra vez, ¿verdad? Cuando hay un estado de carencia, el organismo absorbe más y ustedes ven que de todo este hierro de la dieta, una parte pasa, ¿verdad?, al músculo en forma de mioglobina, hígado y médula ósea en forma de ferritina, también en los macrófagos reticuloendoteliales, que sería el hierro de almacenamiento. Tenemos el hierro que está circulante, que es el hierro sérico, que está unida a la transferrina, que es la proteína transportadora. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Verdad? Porque como les dije, ustedes tienen una anemia hipocrómica microcítica, entonces dicen es ferropénica. ¿Cuáles son las causas? Hay que investigar. Tenemos uno que es aumento de los requerimientos en etapas de crecimiento muy rápido, ¿verdad? Como ser la lactancia. El primer y segundo años de vida son etapas de crecimiento muy rápido en el niño, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que aportamos es insuficiente. Y el otro periodo de aumento es la adolescencia, ¿verdad? En el que también hay una etapa de crecimiento muy rápido que también muchas veces tenemos que aportar hierro. Aporte insuficiente, sobre todo cuando la dieta es inadecuada. Algo que vemos en el día a día, el niño que aparentemente tiene peso normal, pero está anémico, porque la dieta es inadecuada, ¿verdad? Nosotros en consultorio insistimos siempre con lo que es alimentación y lactancia y fórmulas, ¿verdad? Porque siempre les digo que con una buena orientación alimentaria ustedes pueden prevenir todo lo que refiere a desnutrición y anemias. Mala absorción, enfermedad celíaca, la celiaquía bastante frecuente también en nuestro medio, sobre todo cuando los pacientes vienen muchas veces remitidos a nosotros y dicen estoy tomando hierro hace 6 meses y no mejora nunca. Entonces investigar ya otras cosas, ¿verdad? Pérdidas aumentadas cuando hay hemorragias, en las adolescentes sobre todo. Podemos tener también hemorragias digestivas en los niños, si bien no es muy frecuente. Y algo muy frecuente en el medio, las parasitosis, ¿verdad? Somos todavía un país, ¿verdad?, que no tenemos buena educación sanitaria, ¿verdad? Todavía no tenemos agua potable accesible a toda la población, así como también la eliminación de las excretas sigue siendo a través de pozos ciegos en muchos lugares. Entonces todo eso implica un índice alto de parasitosis. Bueno, cuando hablamos de anemia ferropénica, ¿qué es lo primero que desaparece, ¿verdad?, cuando hay un estado de carencia de hierro? Lo primero que desaparece es nuestro hierro medular, que sería la ferritina, ¿sí? El hierro sérico va a estar normal todavía. O sea, lo primero que desaparece es el depósito. Nuestro stock comienza a disminuir. Es igual que cuando te quedas sin nada en la despensa y no sabes qué cocinar, ¿verdad? Bueno, algo así. Desaparece lo primero, que es el depósito. Todavía tenemos hierro sérico. Persiste la carencia de hierro. Seguimos sin alimentarnos con hierro. Entonces ya hay un descenso también del hierro sérico y del índice de saturación de la transferrina. Último, si persiste, hay disminución de hemoglobina con índices. Por eso cuando nosotros vamos a tratar una anemia ferropénica, lo primero que se normaliza es la hemoglobina, ¿sí? A veces incluso todavía no tenemos anemia, pero ya tenemos índices bajos, porque lo último en aparecer es la anemia. La misma cosa cuando vamos a reponer. Lo primero que se normaliza es la hemoglobina, después el hierro sérico y último nuestro depósito de hierro. Y de ahí que es importante tratar durante un tiempo prolongado. Una vez normalizada la hemoglobina, se sugiere duplicar el tiempo para llenar depósitos nuevamente. Bueno, esto es lo que ya hablamos, ¿verdad?, del que vamos a tener laboratorialmente. Es una anemia hipocrómica microcítica, es decir, con índices disminuidos, reticulocitos normal o disminuido, porque es una anemia arregenerativa, hierro sérico bajo, ferritina disminuida, saturación de transferrina por debajo también. Pero que, como yo les digo, de rutina no hacemos todo el perfil del hierro, pero tienen que saber que existe y que se puede hacer, sobre todo en aquellos pacientes que ustedes ya están dando hierro y no mejora. ¿Qué es lo que sugerimos hacer, verdad, cuando pensamos en anemia ferropénica? Una prueba terapéutica administrando hierro vía oral
La dosis de tratamiento es de 4 a 6 miligramos kilo peso día. Les dije que la dosis profiláctica, que es la que íbamos a usar en el recién nacido, o sea, en el lactante, era 1 a 2. Acá es 4 a 6. Y evaluamos respuesta con hemograma de reticulocitos en 7 a 10 días. Ya tiene que haber un aumento de hemoglobina por lo menos 1 punto en los casos en que hay una buena respuesta o buena tolerancia a hierro oral. Aparte del tratamiento con hierro, ¿verdad?, que tenemos diferentes sales, lo más frecuente que tenemos disponibles en hospitales es el sulfato ferroso y siempre se dosifica en base al hierro dental, es 4 miligramos kilo peso día, como le dije, la dosis. También tenemos que adecuar la dieta del niño. Si ese se estaba alimentando mal, reorientar, tomarnos el tiempo de orientarle a esa madre o ese padre de cómo alimentarle, ¿verdad? Recuerden que si el niño se alimenta con algo saludable, va a ser un niño saludable. Si se alimenta con cosas o con comida chatarra, va a ser un adulto enfermo muy precozmente. Si hay parasitosis asociada, también tratar. Y el caso de las transfusiones, confundimos una anemia cuando hay descompensación del paciente, ¿verdad? En caso de que el niño tenga una anemia crónica y esté compensado, es decir, sospechamos una anemia neutropénica, ¿verdad? El niño está jugando, no se cansa, nada, entonces podemos expectar transfusión. En cambio, si tenemos, ¿verdad?, un factor agravante, como por ejemplo es un desnutrido grave, es un paciente que ingresa con una infección, por ejemplo, la neumonía con requerimiento de oxígeno, un cuadro séptico. En ese caso no vamos a esperar que descienda hasta este nivel de hemoglobina, ¿verdad? Generalmente transfundimos hemoglobina de 8, 9, depende de la situación clínica del paciente. Bueno, esto en base, ¿verdad?, a la ferritina, ¿verdad? Pueden mirar después. Esto les quería dar, ¿verdad?, porque me parece importante para la práctica de ustedes, las diferentes sales de hierro, ¿verdad? Tenemos el sulfato ferroso, que es el famoso ferrocal. Esto es lo que se distribuye a nivel del ministerio y las unidades de salud, ¿verdad? El sulfato ferroso tiene 20 miligramos por ml de hierro elemental, o sea, un ml es igual a 20 gotas. Entonces va a ser una gota, 1 miligramo de hierro. Si ustedes necesitan darle, por ejemplo, a un niño de 10 kilos de profilaxis, le van a dar 20 miligramos, porque es 1 a 2. Pero si quieren tratar, ¿verdad?, hay una anemia carencial ya, y le quieren tratar la dosis, vamos a hacer 5. Entonces 5 por 10 va a ser 50 miligramos. Entonces le pueden dar 25 gotas antes del almuerzo y antes de la cena. Esa es una forma práctica de saber. Es 1 gota por kilo, sería 5 gotas por kilo cuando es a 5. Pero es 1 miligramo igual a 1 gota. ¿Cuál es la inconveniencia del sulfato ferroso? Que interfiere con los alimentos. Hay que quedar con el estómago vacío, por lo que 1 hora antes no ingiera ningún alimento, ni antes ni después. Y la biodisponibilidad es buena del focal. Después tenemos otras sales, ¿verdad?, el hierro aminoácido quelado, el polimaltosado y el glicinato quelado. Estos polimaltosados y el glicinato tienen 50 miligramos por ml, o sea, una concentración mucho más alta. En vez de darle acá 50 gotas, acá les voy a dar 20 nada más, ¿sí? Es la mitad. Porque tengan en cuenta también que el hierro, el sabor es desagradable, ¿verdad? Muchas veces los niños vomitan, escupen, porque es fuerte el olor y el gusto al hierro. ¿Cuáles son estos de hierro polimaltosado? Extrafer, Hemoval, Ferranin, Ferromax también, ¿verdad?, que tienen 50 miligramos por ml. Lo bueno de estos es que no tienen interferencia alimentaria, es decir, se puede mezclar con algún jugo, por ejemplo. ¿Cuáles pueden ser causas de falla terapéutica? El tratamiento que haya sido inadecuado, le dieron una dosis baja. Vemos muy frecuentemente que vienen derivados del pediatra o de alguna unidad de salud que está tomando hierro hace 6 meses y no mejora. Y cuando le preguntamos la dosis, resulta que está tomando 5 gotitas al día, no va a mejorar. La dosis tiene que ser adecuada. Dijimos que si tiene 10 kilos y nuestra dosis es 5 gramos kilo peso día, tiene que recibir 5 por 10, 50 miligramos por día, ¿sí? 5 gotas no entra en ningún esquema. Eso es dosis profiláctica para algún prematuro de 2 meses probablemente. Entonces no tengan miedo de dar el hierro. Difícilmente el niño se intoxique con el hierro. El tiempo. A ver, tomaron un frasco y la mamá ya no le dio más. Tampoco va a mejorar porque vemos que el tratamiento para la anemia carencial
es largo, mínimo es 2 a 4 meses de edad, de tiempo de que tienen que estar ingiriendo el hierro. Salud. La intolerancia a la vía oral, ¿qué es lo que suele pasar? Que los niños muchas veces vomitan, ¿verdad? No toleran. O a veces se estreñen o tienen diarrea. Podemos cambiar de diferentes marcas para ver cuál tiene mejor tolerancia. Falla en el diagnóstico en el caso que sea una enfermedad celíaca, un hipotiroidismo y la falta de adhesión al tratamiento con hierro. Yo les suelo recomendar a los padres que les den ellos mismos. Si de repente ellos están solo a la noche, entonces que le den a la noche, porque a veces le dejan a la persona que le cuida y la persona que le cuida se olvida, o la mamá misma se olvida, ¿verdad?, del medicamento. Entonces, establecer un horario que para ella sea más fácil. Se puede dar la dosis total una sola vez al día, o si el niño no tolera bien, partir en 2 a 3 dosis, ¿verdad? Eso va a depender de cómo el niño tolere el medicamento. Esto en cuanto a los alimentos que son inhibidores o facilitadores de la absorción. Facilitadores, carnes, vitamina C, las frutas cítricas. Y los inhibidores son las legumbres, compuestos fenólicos del té, el mate, café, hojas, leche y derivados. Prácticamente mismo las leches enriquecidas con hierro no se absorbe prácticamente. Tienen aquí como fuentes, ¿verdad? No se ve nomás muy claro, pero el hígado tiene entre 7 a 30 miligramos por 100 gramos, el famoso hígado. Si no le gusta el hierro a la criatura, el hígado, no hace falta que le torturen con hígado. Puede comer carne roja, cualquier carne roja, aunque sea en forma de carne molida, ¿verdad? Porque es lo que tiene más concentración de hierro, la carne. No igual la carne de pollo o pescado, sí, carne roja. Pero a veces los padres intentan solo con hígado y la pobre criatura ya vomita todo. Otras fuentes tenemos las legumbres, soja, sésamo, lentejas, ¿verdad? Y nueces, almendras también, ¿verdad? La espinaca, fíjense en relación al otro, esto tiene 14, 15 miligramos. La espinaca famosa tiene 2 miligramos nada más, no es mucho lo que tiene. O sea, tampoco hace falta torturar a la criatura con espinaca. Bueno, en caso de que el niño sea vegetariano o la familia sea vegetariana, estas son nuestras fuentes, ¿verdad? Tenemos el huevo, es una fuente importante, ¿verdad?, de aporte de hierro. Todo lo que sea legumbres, como dijimos. Los frutos secos como almendras, avellanas, nueces, pistachos. Y fíjense un poco leche, yogur, que poco tiene de hierro, ¿sí? Mismo que sea enriquecido, la absorción es muy baja. Pero solemos ver, tenemos familias vegetarianas que consumiendo todo esto, muchas veces ellos no tienen una anemia. Tengo familias que son y que nunca tuvieron anemia a sus hijos. Bueno, profilaxis es incentivar la lactancia materna, evitar el uso de leche de vaca en el menor de una hora, las hemorragias, como les dije, al tener una elevada concentración proteica, produce microhemorragias en todo el tubo digestivo, así como también la menor biodisponibilidad del hierro de la leche de vaca y las alergias alimentarias que se ven con la leche de vaca. Administrar hierro profilaxis en el prematuro a partir de los 2 meses, el de término a partir de los 4 meses. Y prevención. A corto plazo, hoy día estamos incentivando mucho la ligadura tardía del cordón umbilical, ¿verdad?, para pasar un poquito más de sangre al niño. Promoción de la lactancia materna, adecuación, o sea, dieta alimentaria, dieta complementaria adecuada y suplementación con hierro a partir de los 4 meses. A mediano plazo serían la fortificación de los alimentos con hierro, ¿verdad? Y a largo plazo, educación de nuestra alimentaria de nuestra población, ¿verdad? El paraguayo come muy mal. Entonces es importante incentivar. Nosotros como médicos tenemos que ser educadores de los padres, ¿verdad? Insistir en alimentos sanos, alimentación variada. El niño se acostumbra con lo que los padres y los educadores le dan. Hacer campañas de desparasitación, ¿verdad?, porque tenemos una alta incidencia de parasitosis, saneamiento y estrategias de educación comunitaria. Bueno. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si se entendió todo. ¿Me escuchan? Sí, doctora, te escuchamos. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, doctora. ¿Entendieron todo? Tampoco tengo preguntas por ahora. Bueno, pues sí les puse yo. Bueno,
Les voy a pasar las clases después, ¿sí? Me queda solamente la sede para para dar con ustedes, que solamente les voy a dar el otro viernes. ¿También? Bueno, doctora, está bien. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Chao, chao. No, profe. Muchísimas gracias. Chao, chao.